allá no hay me equivoqué. Allá las cosas explotan. Una mochila explota, un auto explota, tu amigo explota. Y cuando te das cuenta de que las emociones juegan un papel muy importante en eso, te das cuenta que yo vine de un lugar con falla de fábrica. Y ahí yo empecé en el mundo del trading. Pero empecé en el mundo del trading como un loco. Yo me acuerdo que yo operaba borracho. Yo operaba con whisky al lado, así. El trading, cuando tú pierdes mucho más allá. Llegas a un momento que tú dices, perdí mi dignidad. Cerré el computador por 3 meses. Y ahí entendí la frase, que tú te quebras realmente cuando dejas de intentar. La vida es absurda, no tiene ningún sentido. Hasta que comprendes que tú puedes salvar a un gato. El trigo tú cuando la pones en la tierra tiene que morir. El trigo muere y de ese trigo nacen muchos trigos más. Pero yo sé que jamás volvería a ser el Tarek de antes. Yo sé algo, que yo no soy la persona de antes. Bienvenidos a Trading Antifrágil, el podcast donde los problemas, las crisis y el desorden no te hunden, te hacen mejor trader. En este espacio no vas a encontrar el habitual podcast sobre trading, donde te hablemos del mejor sistema o la mejor estrategia. En este espacio lo que te vamos a abrir es un mundo por explorar en relación a las adversidades que te encontrarás haciendo trading. La base de este podcast es que estas adversidades, lejos de debilitarte, te fortalecen, tanto en el trading como en la vida. Así que vamos a ahondar en este complicado pero apasionante mundo de las adversidades y de todos los beneficios que podrás sacar de ellas. Por tanto, este podcast está enfocado a aquellos que ya se dedican al trading y que quieren encontrar un punto de apoyo para esas dificultades que ya afrontan o que afrontarán. Pero también para aquellos otros que quieren conocer el verdadero trabajo que implica el trading a nivel personal. Por tanto, te animamos a quedarte hasta el final porque te aseguramos que el mensaje valdrá la pena. Los que estamos detrás de este podcast somos Joseán y yo, Albert. Juntos sumamos casi 20 años dedicándonos al trading de forma profesional y también nos dedicamos a la formación y mentoría de aspirantes a traders. Por esa razón, hemos visto en nosotros mismos y en otros que lo que parece un obstáculo puede ser la clave para volverte más fuerte en el trading y en la vida. El invitado de hoy es bastante especial para nosotros. Tuvimos a este invitado como alumno en la escuela donde nosotros formamos a traders, en la escuela Trading de Futuros. Tarek, nuestro invitado de hoy, estuvo haciendo al completo la formación y se puso ya a operar en real hasta el día de hoy. Tarek es un trader que opera en real desde hace varios años ya. Pero aparte de su experiencia, Tarek tiene una historia detrás que le ha curtido en lo personal. Eso, además, ha hecho que su carrera en el trading le haya mostrado lo mejor y lo peor. Su historia está llena de gráficos, cicatrices del pasado y grandes aprendizajes con caídas y con pasos adelante. Tarek ha tenido que superar muchas dificultades para poder llegar donde está. Y esa es la historia que queremos compartir hoy con vosotros. Una historia que va mucho más allá del trading. Una historia de vida, de lucha, de caída y, por supuesto, de transformación. Porque para llegar hasta aquí no solo ha tenido que entender el mercado, ha tenido que enfrentarse a sí mismo, a sus miedos, a su pasado y a un contexto que muchos ni imaginábamos. Hoy queremos conocerlo de verdad y que quienes nos escuchan puedan verse reflejados en su camino, aunque vengamos de lugares muy distintos. Hola Tarek, pues bienvenido a Trading Antifrágil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Muy bien, encantados de tenerte aquí. Bienvenido Gracias por la Tarek, es un oportunidad, ¿eh? placer. Bienvenido Tarek, es un placer tenerte aquí. Estupendo. Bien, pues Tarek, a pesar de que hemos hecho una introducción, ¿vale? Antes de empezar, pero nos gustaría que nos explicaras tú un poco, ¿vale? De dónde vienes también, porque sabemos tu origen de Siria, ¿no? Pero al final, pues que nos expliques tú un poco de dónde vienes y cómo ha sido, ¿no? Ese paso de donde naciste a donde estás ahora mismo. Cuéntanos un poco. Bien, mira, de dónde vengo de Siria, quizás no tendría mucho sentido si no hubiera yo entrado en el mundo de trading. Porque Ujú. cuando entras en el mundo de trading y cuando te das cuenta de que las emociones juegan un papel muy importante en eso, te das cuenta que yo vine de un lugar con falla de fábrica.
porque el lugar de donde vine, las emociones tienen que estar tan activados. Eso trae emociones de que tiene que arrancar o atacar o huir o paralizarte, que no debes usar frente al mercado. Allá usted la tiene que tener activado 100%. Allá no hay me equivoqué. Allá las cosas explotan. Una mochila explota, un auto explota, tu amigo explota. Es un país de guerra y una guerra que lleva años. Es como está a raíz de la gente. Por lo tanto, estar al defensiva, estar en alerta permanente, es un estado normal. Reaccionar frente a las amenazas es un estado normal. Por lo tanto, yo te empiezo a contar eso para explicar de dónde vine. Vine de un lugar a donde siempre debes estar en alerta, siempre tienes que estar defensiva, siempre tienes que arrancar o atacar algo en el mercado que no sirve para nada. Yo estudié Derecho allá en Siria. La vida allá es un poco muy diferente a la vida aquí o en cualquier lugar. Es una vida donde tú sobrevives tu día, te salvas del día hasta que llega el día siguiente, tienes que salvarte del día siguiente hasta que llegue el día siguiente y así. Y no es algo de sufrir, no es algo que ya sufren, no, es la forma de vivir. Es como vivir en el Eskimo, entre el hielo y las montañas de hielo y sobrevivir a eso. Allá es, cuando sales de allá entiendes que allá están sufriendo, pero cuando estás allá adentro no es un tema donde tú alegas o la analizas o dices no, o no. Tú solamente, tu misión es sobrevivir. ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? De verdad no hay el por qué. ¿Cómo lo haces? Es porque está en tu ADN. Tú tienes que sobrevivir y sobrevives. Dejas este mundo, sales del país, te vas a otro país, empiezas a trabajar, te vas bien y ahí empiezas a abrir tu mente y ver que hay otros mundos, otra gente que vive en otras condiciones y ahí empiezas a entender eh, que el mundo no es tan chico como era. No es, no es solo pelea, ¿no? Hay gente que vive, hay gente que tiene otras visiones. Yo tuve la suerte de salir a Chile, en un país en Sudamérica que es avanzado. No es como Europa, pero es avanzado, es un país tranquilo. Cual empecé a trabajar, me fue bien. ¿Por qué elegiste Eh, Chile? Perdona. la verdad, yo tenía una familiar aquí en Chile y un día en mi país, la verdad, en mi país yo quería cambiar el mundo, como ese chico joven que quiere cambiar el mundo, que el mundo no le gusta. Entonces yo escribía en los diarios, escribía tan bien que ya empecé a caer mal al gobierno. Y allá cuando caes mal al gobierno, no es que tú caes mal y no, te hacen la vida cuadros. Yo, es decir, no te hacen daño para no hacerte un ejemplo, un mártir, entonces te hacen la vida cuadro para que tú te vayas. Y tú te vas, la verdad tú te vas, porque no te queda otra. Entonces yo me fui, tenía familiar aquí, me dijo, Tarek, mira, aquí el viejo Pascuero viene en short, porque aquí en Navidad es en verano. Ya, bien, y me quedé aquí. Me quedé, aprendí el idioma, empecé a trabajar en cosas que jamás pensé que voy a trabajar. Y empecé a aprender el idioma español, porque aquí hablan español. Y en mi país hablamos árabe e inglés, entonces empecé a trabajar, me fue bien. Y ahí me acuerdo bien que hay un punto que quería explicar. El mundo del trading no le llega, al mundo del trading no ingresa gente que realmente está arrancando y está sobreviviendo. Al mundo del trading llega gente que más o menos está bien, más o menos tiene para comer, tiene un techo, tiene un lugar, tiene internet. Ustedes pueden verlo como algo básico, pero allá no es básico.
Entonces, tiene una comodidad que le permite ver el mundo del trading y decir, hay acciones, hay comprar, vender. Y la gente llega ahí desde ese punto, de un punto de comodidad, aunque la niegan. Pero la verdad, si miran adentro, miran que ellos estaban bien. Al menos tenían un trabajo, una casa, un hogar, lo que sea. Y ahí vean el internet, vean el trading como un puente de vida que le va a mejorar la vida que tiene. No sé, el cajero automático que le tienes en casa. El Lamborghini, la propaganda que ven en el trading, lo que también yo le vi. Y ahí yo empecé en el mundo del trading. Pero empecé en el mundo del trading como un loco. Yo me acuerdo que yo operaba borracho. Yo operaba con whisky al lado, así como, no sé, como estar en un casino. Eh, Pensaba que yo podía entender el mercado. Estudiaba un par de videos en YouTube. Hacía lo típico que hacen el 99% de la gente que entra al trading. Pero llegué a un momento que ya estaba perdiendo tanto que yo dije, no, eso tiene que parar. Y me dolía tanto no tener razón en lo que hacía yo. Es decir, en el mercado, yo, ¿cómo si eso sube y baja? No tiene otro, no, es decir, o va para arriba o va para abajo. ¿Por qué pierdo? ¿Cómo puede ser tan difícil? Con mucho tiempo empecé a perder, pero llegó un momento que yo perdía, no sé, X plata en menos de 10 minutos. Y ahí de repente yo, Pero ¿por qué yo crees, quería, perdona, Tarek, ¿por qué crees que viniendo de un sitio tan complicado, con una situación difícil, sales de esa situación difícil y caes en una situación difícil otra vez? Que te pone el trading, me refiero. porque es te acostumbras a que tú no mereces nada. Entonces, tú Pero, buscas, pero me refiero que es como que crees que te sentiste atraído por algo muy complicado al mismo tiempo, como una influencia de donde venías. que cuando tú estás acostumbrado al estrés permanente, Ujú. vienes a un lugar, ahora yo lo que estoy diciendo, eso lo entendí después años. Cuando estás acostumbrado a un estrés permanente, donde hay un ataque, una amenaza, entonces subconscientemente usted empieza a buscar un estrés también al mismo nivel. Eso es. Ujú. Y generalmente nuestra mente es tan inteligente, nuestro subconsciente, que no te la muestra así tan fácil. Busca algo que realmente te puede hacer tanto estrés que Ujú. supera el estrés que tú tenías o esté al mismo nivel. Y miras dónde, miras hacia el trading. No miras a tirar un paracaídas, no miras a ir a, no sé, miras hacia el trading. Pero es un Porque estrés es la más psicológico. accesible. Digamos que es un estrés psicológico, no es un estrés de ponerte Exactamente. en peligro, ¿no? Puedes llamarla zona de confort si quiere usted. Ujú. Puede llamarla eso. Es decir, yo le tengo otros nombres, pero ustedes pueden llamarla zona de confort, que estás en zona de confort, y zona de confort no significa confort. Zona de confort puede ser un desastre, pero ahí estás. Ujú. Sí, sí, sí. Estoy hablando de training o de relación, tú puedes estar con alguien que te trata todo el día mal y tú estás ahí bien. Y cuando alguien llega te trata bien, es como te sientes incómodo, ¿no? Te va. Es tan simple, pero lo que yo quería comentar es lo siguiente, que buscas el trading por varios motivos. Ujú. Puede ser, en mi caso, que igualar el estrés que yo tenía, que para mí era una vida normal. También, en otro caso, puede ser el sueño, entre comillas, de achicar el tiempo y ser multimillonario, ¿ya? Entrando con una cuenta de $5,000, enfrentando a las mejores del mundo al otro lado de la pantalla, creyendo que tú con tu ahorro puedes hacer lo que quieres. Todo eso es una ignorancia del principiante y está bien, y está muy bien. Está bien que el mercado te manda la primera cacheta, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta que tú abandonas, te vas como 90% de la gente, o permaneces y tú empiezas a pensar que es una forma masoquista, porque ya el dolor llega a un nivel que tú ya no aguantas más, o empieza
a ver más allá, yo empecé a ver un libro en ese tiempo de Mark Douglas, Trading with the Zone. Entonces, como en YouTube, tú ves un video, después el mismo YouTube te hace videos relacionados, y yo pinchando y vi un video que se llama Tú no eres quien opera, de Vicente Castellano. No suena, no suena. ¿Suena? Empiezo a mirar yo el video y escucho al caballero y, ojo, yo en Siria siempre estaba en lado de investigación. Ahí en Siria el 90% del pueblo es espía. Todos espiamos a todos. Todos espiamos. Así funciona el, el- el régimen allá, así funciona. Tu hermano te puede espionar. Tú espionas a tu amigo espiona a ti, todo está bien y todos saben eso perfectamente y todo están bien, viven así. Entonces, tú, cuando llega alguien y te dice, eres lindo, tú no lo crees, la investigas. Pero es automáticamente, es algo automático, no es algo que tú pienses, no, yo dudo en ese. No, no. Es automáticamente tú vas a la investigar. Bueno, yo escuché al Vicente, la empecé a investigar desde su programa ajuste de cuenta, bla, 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 bla. Ya, perfecto. Y quise entrar a su programa, que es Trading Futuro. Mandé un correo, el típico correo, burlando, más encima en mi mente burlando, porque yo creía que en el mercado nadie gana. Y esa es una mentira. Que somos ¿cómo se llama? Los fuegos de cañón, De cañón. lo- sí, los combustibles que inyectamos plata en ese sistema y nosotros no ganamos. Nadie gana. Eso quería yo mostrarme a mí mismo. Voy, me escribo el correo y de repente me llama un chico que habla mi mismo idioma árabe, que se llama Alejandro. Le empecé a conversar, me dice, conversamos. Y la verdad, el Alejandro me hablaba en una forma que la verdad, yo como no quería creerlo, porque yo estaba bien convencido que todo eso es una mentira. Entonces, es un show, venta de humo, llámalo como sea. Me inscribo en el programa, empiezo a estudiar, lo único que quiero pasar es la academia en 2 meses, lo único que quiero llegar a ver cómo operan estos chicos. Entro, operamos, la primera cuenta se vuela en 3 días. Y yo, la única vez que estuve feliz que se voló la cuenta, que quebré la cuenta en 3 días y dije, ahí está, yo tenía razón. Todo eso es una mentira, yo tenía razón. Y aquí ganan los market makers, ganan los hedge funds, ganan lo que tienen que ganar y nosotros somos los ledópatas que andamos apostando nuestra plata. Pero hay algo que me quedó, hay algo que me paró, hay algo que yo vi que no pueden ser esa gente, saben todo lo que saben. No hablo de mercado, hablo de psicología, hablo de personas, hablo de forma de comunicar. No pueden, no pueden ser tan perfectos en mentir. Hay algo que no me encajaba. Y ahí empecé a entender algunas cosas. Porque yo me acuerdo que había una frase, si Tarek, tú quieres empezar a operar, quieres ser un trader, tienes que morir, matar al viejo tú para que poder empezar a dejar al nuevo tú empieza a operar. Yo pensaba, ¿cómo? Pero si es apretar un botón, comprar y vender, ¿cómo yo tengo que morir, tengo que transformarme? Pero yo dije, no importa, yo la voy a hacer, yo voy a cambiarme totalmente, porque yo quiero llegar que eso es mentira. Es decir, era capaz mira, dejé de fumar. Yo fumar para mí era un placer. Yo nunca me imaginaba un café, por ejemplo, sin cigarrillos. Yo me burlaba de esa gente. Más encima, ahora me miro, yo pido disculpas a la gente que yo me burlaba, pero yo no respetaba a nadie, ni alcalde, ni presidente, ni nada. Yo era. Entonces, yo dije, no, para probar que eso es mentira, soy capaz de cambiarme. Yo quiero estar en la otra versión, en la otra versión del Tarek, para que también en la otra versión tener razón.
Esa era mi mente, esa era lo que yo quería. Dejaba de fumar, dejaba de tomar, ya no salía, no hacía nada. Lo único que me preocupaba, es decir, enfocarme en el mercado. Me enfoqué tanto en el mercado que yo no sé, estudiaba 12 horas, 13 horas al día, hacía todas las tareas, me preocupaba de seguir el mercado hasta el último tick. Cierra el mercado el viernes a las 5:30, a las 5:29 yo estaba frente a la pantalla para ver la última vela, como para preparar la semana que viene. Era una locura. Y yo perdía. Es decir, lo único que yo hacía era perder. No era una, no había nada que me incitaba a seguir. Yo perdía. Pero mi sueño de mostrar que todo eso es mentira y ser el anti-trader, ser lo que aprobó que Al eso no. al final, perdona, de alguna forma, o sea, tenías cierta inseguridad en ti mismo, ¿no? Entiendo, se sobreentiendo, ¿no? Inseguridad en ti mismo que hacía que tenías que demostrar a otro que estaba equivocado antes de que ¿Sí? tú aceptaras que Que estabas yo estaba equivocado equivocado. tú, ¿Sí? Sí, o sí. que no podías llegar a hacer lo que tú realmente querías hacer, porque tú te querías dedicar al trading, ¿cierto? Lo que pasa es que aunque no veías una manera clara, la manera más clara era ir en contra del trading. Hay que ir en contra de todo lo que hablaban del trading. Claro. Es decir, yo pensaba que era un tipo de, la verdad, aparte en mí quería ser trader, pero un parte en mí más fuerte quería mostrar a la gente que no vale la pena, que no vale la pena, porque yo tenía, aparte, yo conocía a gente que también que tradeaba, entre comillas, y la verdad su vida como que perdieron todo, familia y todo. Entonces, para mí era como el defensor de esa gente, como no sé, el mesías de que está salvando a la gente que no cae en eso. Pero, sin embargo, yo estoy comentando eso y todavía estaba en el primer 3 meses o 4 meses o 5 meses de trading de futuro, estaba recién. Pero después me estaba dando cuenta que lo que yo hacía, cambiarme, ya me está haciendo algo que es decir, dejar de fumar me está sintiendo algo que estoy bien, dejar de. Entonces ya me empecé a tomar la disciplina, siendo que en la casa hay mucha disciplina, pero yo me empecé a tomar la disciplina como un acto de vida normal. Y ahí empecé a entender la primera fase, el primer pasito chiquitito, que sí, hay algo que cambia en ti. Persiguiendo un sueño, no hablo del trading, persiguiendo algo que tú quieres, hay algo cambio en ti. Y ahí empezó a cambiar muchas cosas y realmente eso sí vale la pena. Eso sí te puede cambiar, eso sí te puede modificar y eso sí te puede ayudar a que tú modifiques la vida de otra persona. Llegando aquí, a todo bien, perfecto, empiezo a operar, ahí salen las cuentas financiadas. En mi tiempo, la cuenta financiera tú tenías que pasarla como 2 veces, una prueba de 10 días, después una prueba de 5 días, nada de meter una operación y aprobar la cuenta, nada, no, era difícil. Y yo aprobaba cuentas en ese tiempo, hacía cuentas financieras y todo eso. Pero tampoco ganaba. Es decir, no ganaba, pero yo siempre tenía ¿cómo se llama la palabra? La intención de, hay algo más allá que eso, hay algo más allá que eso, hay algo más allá que eso. Ahora quiero decirle algo para que yo pueda explicarle qué pasó conmigo. Yo en general opero petróleo, ¿perfecto? En futuros. En futuros opero petróleo. Y mi país, o los países árabes, el conflicto que hay es un conflicto de energía, petróleo. Y yo viví la guerra allá, pasada por eso.
pero yo corría, ¿verdad? Pero ahora yo, cuando empecé a ver el mercado en gráfico y empiezo a ver que el mercado quiere subir, y lamentablemente entiendo que tiene que ver una guerra o algo que pasa allá para que el mercado sube. Entonces tú cuando ves tu vida como vivía a través de un gráfico, te empiezas a dar cuenta que, como te empieza a decir, esa era mi vida, lo que vivía allá, ahora la puedo ver en un gráfico. No sé si me explico. Sí, sí. Ujú. No sé, que trato de simplificar mi palabra para explicarla muy simple. Lo que quiero decir que de donde llegué yo, tú vives la vida, la guerra y todo eso por un motivos económicos, aunque se vea allá bajo el nombre de religión, llámalo como quiere, pero realmente lo que mueve allá es la energía. Y la gente muere o vive por eso. Y cuando tú ves eso en una pantalla, ves que aquí están juntando para que el mercado sube, entonces algo va a pasar allá. Tú estás ahí frente a la pantalla pensando, ¿qué insignificante nuestra vida allá? Que gente aquí que a través de mercado que puede manejar. Entonces, eso me parecía un absurdo, una, una cuestión que no tiene ningún sentido. Y a pesar de eso, ahí empezó mi vida con el trading. Ahí empecé a entender el mercado. Y ahí empecé a entender que la disciplina es muy importante. Pero la disciplina no llega a que tú llegas y sientes frente al mercado y dices, ya, yo soy disciplinado. No, no. La disciplina llega cuando tú comprendes el mercado. Cuando entiendes que tú no puedes entrar aquí porque si entras, el mercado te va a barrer. Cuando comprendes que el mercado, para entenderlo, cuando lo entiendes, cuando comprendes cómo se mueve en la forma que lo entiendes, ahí puedes ser disciplinado. Ahí puedes entender que la disciplina es un parte fundamental en el mercado. No, no sé si me explico, mis palabras están un poco... Sí, 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 perfectamente. Tarek, sí, sí. Ahora, lo que pasa que de donde tú llegas al mercado, si llegas de Europa, tu camino puede ser mucho más simple de entender el trading y llegar porque tú no tienes unas emociones que tú te activas a cada rato contra la amenaza, contra arrancar, contra huir, contra... Es más simple. Pero cuando llegas de un lugar de donde vengo, o gente como yo, donde vienen, las emociones no es tan fácil de manejar, de, de gestionar, como dicen ustedes, de decir, no, mi pasado yo la dejo aparte, la borro y yo soy una buena nueva persona ahora y ya listo y todo ok, ya perfecto, compramos, vendemos, ya manejamos nuestras emociones. No, no es tan simple así. El punto que si ustedes vieron el lujo de donde vienen otra persona al mercado, al trading, realmente la encuentro mucho más simple. Y repito, todo lo que yo estoy explicando ahora, la entendí después años en el mercado. No es que la entendí porque yo leí un libro o porque fulano me dijo, no, no. Las cosas que aprendes en el mercado, la aprendes porque estás obligado a aprenderla. El mercado te obliga a conocerte, en caso que quieras ser trader. Pero si quieres un hobby, no, no hace falta. Pero en caso que tú ves que eres trader, el mercado te obliga a indagar en ti. Te obliga, de hecho, a indagar en muchas cosas que jamás pensaste que algún día la puedes ver. Puedes indagar en psicología, en física cuántica, en neuroplastificada, en tu mente, cómo funciona tu mente, por qué funciona así, por qué hacía las cosas así. Y imagínate, llegas a un momento, tú dices, pero ¿por qué yo tengo que indagar en eso si lo único que tengo que apretar un mouse y apretar comprar o vender? ¿Cuándo llegué a eso yo? ¿Cómo llegué a eso? ¿Por qué llegué a eso? Cuando empiezas
a comprender el mercado, cómo debes estar en el mercado, estás obligado. Es decir, no hay otro camino, no hay un camino que yo voy para allá. No. Estás obligado a entenderte, como dice usted, a agarrar tu monstruo y abrazarlos, a hacer los pases con usted. Ujú. ¿Bien? ¿Eres un trader? ¿Estás operando? ¿Todo bien? ¿Crees que conoces el mercado? ¿Crees que sabes todo lo que hay que saber sobre el mercado? ¿Crees que sabes todo lo que hay que saber sobre ti mismo? ¿Eres una persona plena? ¿Eres una persona diferente? Renaciste de nuevo y llega el mercado y te quebra. Te quebra. El mercado te quita todo. Después de todo eso, después que crees que tú sabes todo, después que crees que sabes todo lo que hay que saber sobre el mercado, sobre ti, llega el mercado sin piedad y te quebra. Perdón un segundo, Tarek. Vamos a detenernos un instante en eso porque es interesante. O sea, en el trading hay pérdidas, ¿vale? Nosotros hablamos mucho de eso, ¿no? De que hay que aceptarlas y demás. Pero tú mencionas la palabra quebrar, ¿vale? Que tiene un impacto mucho más agresivo, mucho más denso. ¿Qué entiendes tú por quebrar? ¿Qué significa para ti quebrar? Mira, cuando no sabes lo que haces y te quitan, entre tú mismo dices, yo no sabía lo que hacía, no tenía ni idea. Te duele más cuando sabes lo que haces. Y eso te quebra emocionalmente. Porque cuando tú dices, ya hice todo lo que hay que hacer y le hice de corazón y de verdad, y llega al mercado, te quebra como un principiante, y peor, tú dices, pucha, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que ser un semidios? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí, mira, cuando usted se enoja con una persona, pelea con una persona, eh, simplemente das la vuelta, no la hablas a esa persona y te vas. ¿Listo? Se terminó. Pero cuando te enojas contigo mismo, cuando el único causante de tu rabia eres tú, porque cuando eres trader, tú ya comprendes que todo lo que hace es tu responsabilidad. Ya no puede echar la culpa al mercado, ni al vecino, ni al maestro, ni a nada, ni a señales, ni a nada, ni a Trump. Aunque a veces le echo la cuenta, pero ya no puede echar la culpa a nadie. Y cuando entiendes que el único responsable eres tú, y cuando abres los ojos el día después, porque ese día te duermes al tiro, porque no aguantas, y ves que eres el responsable, tú no puedes llegar e irte, tú vas a vivir contigo mismo y vas a conversar obligadamente. Y ahí tienes dos opciones. O tener rabia por mucho tiempo y ir a contigo mismo por mucho tiempo y ir a con todo el mundo por mucho tiempo, o sentar y perdonarte. Hay dos partes y conversar y hacer los pases. Por eso estoy explicando así poco a poco cómo hacer los pases, porque nosotros escuchamos mucho, oh, hace las pases contigo mismo, ya, pero ¿quién es conmigo mismo? Hay una parte en mí que es el autosabotaje, que está perfecta en el trading. El trading es el mundo perfecto del autosabotaje, de conocerte a ti mismo, de mostrarte cómo eres capaz de, de no entender cómo tú puedes trabajar un año completo y con un clic en 2 horas puedes hacer la misma plata. Entonces eso no entra en tu cabeza. Aunque tú dices, no, yo lo entiendo, no, pero a nivel real no entra en tu cabeza que tú con un clic ganas, no sé, $10,000 que tú puedes trabajar un año para ganarla, porque ganar $10,000 significa invertir no sé cuánta plata, pero aquí no. Pero si volvemos Aquí no. con eso de hacer las paces contigo mismo, ¿no? Que estabas comentando ahora, ¿por qué optaste por hacer las paces contigo mismo en lugar de vivir en rabia, como decías? O sea, ¿Por qué te quebras? elegiste eso. ¿Por qué te quebras? ¿Por qué ya no te queda fuerza para pelear?
Es que cuando eres Pero, un trader, perdona, Tarek, pero viendo tu historia, o sea, escuchando ahora todo lo que has dicho, claro, venías de una situación en la que continuamente, por la inseguridad, ¿no? Ibas en contra de lo que los demás te decían, ¿no? Ibas de alguna forma reivindicando todo. Con lo ¿sí? cual, ahora en este momento dejas de reivindicar y ya te sientas contigo mismo, ¿no? Te entiendes interiormente, te autoconoces digamos, un poco más y decides hacer las paces contigo mismo cuando habías vivido siempre así, sin hacer las paces contigo mismo. No, ¿Qué hizo? ¿Es algo relacionado con el trading como tal? ¿Has visto en el trading en ese momento algo que sí que veías como algo a lo que podías ir y que te va a generar cosas que hasta ese momento no habías tenido? yo nunca pensé que el trading me iba a llevar a eso, pero la voy a comentar. Allá cuando vives en Siria, tienes que arrancar de donde estás y listo. Peligro, alejaste de ti y listo, sigues. Aquí no. Aquí estás permanentemente viéndote a ti mismo, entendiendo que lo que te está causando el peligro eres tú. Yo cuando me alejaba ya de alguien que te estaba despegando, alguien que estaba tirando bomba o tontera o lo que sea, ya me alejé de una persona que yo puedo alejarme de él. Cuando alguien te quiere robar, tú no puedes decirle, ¿sabe qué? Escúchame, vamos a conversar, hacemos las paces entre nosotros, usted no me roba y yo me voy en mi camino. No, no, no haces eso. Usted se va. Pero aquí usted no puede hacer eso. Estás obligado a quebrarte, a rendirte, llámalo como quieres, a rendirte, a entender cuál es tu tamaño y comprender que si no haces los pasos contigo, entender que eres el causante, entender que es la única forma de salir de eso, es que lo que pasa, maestros, que no es que tú levantas un día sábado, el día domingo ya dices, ya hay un problema aquí y hay dos personajes y el día lunes ya arreglamos el tema. No, no es así. Es decir, pasa mucho tiempo en mi caso, porque si fuera un caso normal, pueden pasar menos tiempo para entender esa parte. Yo tengo amigos traders que están en Estados Unidos y pasaron 2 meses para entender que hay un parte que es de autosabotaje y 3 meses para entender el ley de merecimiento y 4 o 5 meses para arreglar sus personas personales y su historia que cuentan y todo eso. Y al año y medio ya están bien. A mí me costó, no sé, 4 años de entender cosas que mucha gente la podía entender al primer 3 meses. Por eso yo cuento, el lugar donde viene es muy importante. El camino es el mismo. El camino es el mismo, no hay otro camino. Esa flechita verde, roja, ese no existe. ¿Ya? Y ojalá que no existiría. Y ojalá que nunca encuentres un indicador mágico, ojalá que nunca la hagas. Ojalá que tomes el camino. El camino es el mismo. De dónde llegas es diferente. Pero no hay otro camino, no hay un atajos, ustedes le llaman atajos, Sí. no existen atajos. Y te digo no existen atajos porque yo lo busqué. Yo busqué todos los atajos del planeta. Yo probé todos los sistemas que pueden probarlo en trading. Dime un sistema y yo digo, ya lo probé. Y perdía. Es decir, si yo pensaba una vez, si yo tiraba la moneda, si 50 veces, si sale cruz, compro y sale, yo creo que iba a ganar mucho más que con todo lo que aprendí. Porque no había una forma de operar, entre comillas, que yo conozca, que yo no lo probé. Cuando el mercado te quiebra, para no perder el hilo, cuando el mercado te quiebra, estoy hablando de la palabra quebrar, es cuando te quiebra emocionalmente y económicamente. Es decir, aparte de que te quiebra económicamente, también te quiebra emocionalmente porque en el trading no es como un trabajo. Cuando yo voy a mi trabajo, yo no meto mi ego, mi autoimagen en mi trabajo. Yo cuando voy a mi trabajo, pero mi autoimagen no está incluido, pero en el trading sí. El trading cuando tú pierdes, no pierdes solamente el 100 o 200 o $300 que es tu top, pierdes mucho más allá, pierdes tu
llegas a un momento que tú dices, perdí mi dignidad. Entonces, cuando pierdes todo y no tienes cómo empezar de nuevo sabiendo que tú estabas haciendo lo correcto, estabas bien, de hecho, estabas diciendo con lo que yo sé, debo estar bien. Y sin embargo, estás peor de lo que cuando empezaste. Es decir, ni siquiera estás como empezaste, estás peor. Estás mucho peor. Llega ese momento cuando te quebras, ya, pero después que te quebras está el día después, ¿no? Porque nosotros escuchamos mucho que, fulano estaba perdiendo y ahora está ganando y tiene, no sé, tiene un fondo de inversión grande, bla, 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 bla. Ya, pero entre eso, ¿qué pasó? Es que nuestra mente no escucha, no imagina qué pasó. Tampoco quiere imaginarlo porque realmente nadie le explica. Mm. Mira, a veces te dicen, sale del cárcel de tu mente. Tú estás encarcelado con tus ideas. Pero yo le pregunto a usted, ¿ustedes estuvieron en un cárcel algún día? ¿Sabe qué es un cárcel? Ujú. Bueno, cuando estás en un cárcel y puedes entender qué es un cárcel, quizás que puedes entender cómo salir del cárcel de tu mente. Entonces, cuando dicen alguien se quebró, alguien perdió todo y recuperó y ahora está mejor, hay un espacio que sea, no sé, llámalo como quiera, un mes, 2 meses, lo que sea. ¿Ya? Yo creo que mucho más. Ese espacio la vivió ese personaje y créeme, es un espacio de tiempo a donde la vida como te detalla todos tus sentimientos, todo lo que piensas, todo lo que crees de ti, todo eso le tienes que analizar de 0 a 100. ¿Sabe por qué? Porque ya no te queda nada más por hacer. Porque ya no hay otra cosa que tú puedes decir que ya no quieres ser otra cosa que no sea trading. ¿Me explico? Ya no quieres trabajar afuera, no quieres hacer nada, quieres ser trading. Y lamentablemente tu entorno no te apoya. Porque tienes razón, es decir, viendo a alguien que está, tú cuando vas a trabajar 8 horas, trabajas 8 horas y llegan y te pagan. Pero nadie te va a hacer trabajar 8 horas y dice, por favor, págame. Nadie hace eso. Tú como trader lo haces. Entonces, tu entorno no te va a apoyar. Si tienes pareja o tienes hijos, tú miras a tu hija o hijo y le ves creciendo y tú dices, ¿quién me va a pagar ese tiempo? Entonces, todo está en tu contra. Todo está en tu contra. Por eso quebrar no es algo simple. Quebrar no es una cuenta. Quebrar cuando tú no tienes ni justificar ni a ti mismo ni a tu entorno. ¿Por qué estás frente a una pantalla y frente a un gráfico que está subiendo y bajando? No tienes cómo justificar ni a ti mismo. Empiezas a dudar en todo. Empiezas a mirar qué años se fueron, perdiste tiempo con tus seres queridos, perdiste amistades porque el trading te hace solitario, quieres o no quieres, te hace solitario. No hay con quien conversar mucho de esos temas. Tú no encuentras a alguien en el camino y dice, hola, ¿viste hoy día SP500? ¿Qué pasó? No es algo normal. Tú puedes hablarle de una chica, de una fiesta, de un, no sé, lo que sea, pero ustedes no es algo normal conversar de eso. Tampoco puede decirle a tu entorno, mira, hoy día yo hice, no sé, $100 y son el 15% de mi capital, ¿comprenden? No, es que no te van a entender tampoco, porque $100 no es nada. Tú la ves, pero no es nada. Entonces, lo que te quiero comentar sobre quebrarse, no es que tú pierdes tu cuenta o pierdes tu plata, tú pierdes tu credibilidad frente a la gente. Y eso lo ves, aunque tú le quieras negar, lo ves. Bueno, ¿eres capaz de parar después de todo eso y empezar de nuevo con lo mismo que te llevó a eso? ¿Eres capaz de hacerlo?
¿Eres capaz de pagar ese precio? Si eres capaz, te felicito, pero hay mucha gente que no son capaces. Entonces yo cuando me pasó eso, cerré el computador por 3 meses y ahí entendí la frase entre yo y yo mismo, que tú te quebras realmente cuando dejas de intentar. Cuando dejas de intentar lo que sea, no estoy hablando del trading, estoy hablando de lo que sea. Cuando tú dejas de intentarlo, ya quebraste. Y ahí sí estás quebrado. Mientras tienes aliento, mientras tienes una fuerza, no sé de dónde le sacas, para seguir en ese camino, para seguir luchando, no para mostrar a la gente, antes tú querías mostrar a la gente tus pantallas, mírame aquí, mírame allá, yo opero Nasdaq, yo opero el SP500, mira, wow, y ellos llegan y dicen, oh, tú entiendes eso, qué genial, qué bacán. Pero cuando ya dejas de hacer eso para la gente, cuando tú operas para recuperarte a ti mismo, para decir, por un parte de ti que sabe que tú vales, porque cuando tú eres trader, hay una parte chica de ti sabe que tú vales. Cuando empiezas a mirar al espejo y decir, mi barba, pucha que es larga, yo no soy así. Cuando tú ves lo que eres capaz y lo que tienes en tu mano y dice, hay mucha diferencia. Cuando eres capaz de entender muchas cosas, pero no eres capaz de aplicar nada, ahí llega otro espectáculo, otro muro muy fuerte, que es la depresión. Llega un muro que se llama la depresión y eso, si te pasa, trata de pedir ayuda. Trata de tener un mentor, trata de tener alguien que está al nivel de ayudarte. Porque solito, ese de yo me invento la rueda, te va a doler mucho más. Quizás logras salir, pero así tan simple no va a ser. Te llega y tú caes en una depresión porque hay mucho hoyo, hay mucho espacio, hay mucha diferencia entre lo que crees que realmente eres capaz y el mundo del trading te muestra que es capaz y entre tu verdad y entre tu realidad. Entonces, cuando tú sales de la pantalla quebrado, no estoy hablando en una forma de pobrecito o que dolor, no. Cuando tú estás quebrado es una realidad que tú tienes que vivirla. ¿Me explico? De hecho, ojo, cuando a ti te pasa algo malo, yo puedo decir, ah, pobrecito, pero cuando tú pierdes todo en el trading, la gente te castiga, te juzga, ¿viste? Te quiere meter en eso, no, no es cuando que te pasa algo malo y la gente dice, pucha, pobrecito, pucha, ojalá que le pase, ojalá que te pase todo. No, no es así. El trading no pasa eso, todo lo contrario. Entonces, es decir, tú caes en un agujero negro, a donde tú caes y caen muchas cosas encima tuyo. Todo. El mundo entero cae encima tuyo. Y, y cae encima tuyo no porque tú hiciste las cosas mal, entre comillas. Tú hiciste las cosas bien hasta que tú sepas, pero tú ves el mercado y ves el mundo como tú aprendiste a verlo, no como es. Y cuando llegas a ese punto, a entender que tú ves el mundo como tú puedes verlo, no como el mundo es, empieza la fase de realmente empezar a entender lo que estás haciendo. Empezar a entender. Porque en esa base, acuérdate que yo te dije que cuando tú te quebras, tú crees que tú ya la sabes todo. Pero En todo, cuando, cuéntame. perdón, Natalia, claro, en todo, o sea, en todas esas vivencias que nos estás contando, con todos esos procesos en los cuales, claro, al final te rompes, ¿no? O sea, te rompes económicamente, te rompes emocionalmente, o sea, todo eso te ha generado una transición, has conseguido de alguna forma trascender más allá de todos esos obstáculos, pero a día de hoy, el Tarek de hoy, ¿no? ¿Dónde está ahora mismo? ¿En qué situación está ahora mismo, teniendo en cuenta todo lo que has comentado hasta el momento? Me acuerdo, me acuerdo cuando yo era alumno Ujú. en Trading en Futuro.
estuvimos hice una pregunta al maestro Albert, me acuerdo, y me dijo así, tan simple, por ahí no vaya, porque yo fui por ahí y no vaya. No vaya por ahí no hay nada. ¿Dónde estoy ahora? Yo quiero decir a la gente, es decir, la gente que está empezando en eso, por ahí no vaya, porque yo por ahí fui y por ahí no está el camino. El Tarek ahora, la verdad yo me miro y yo, imagínate, yo estoy muy contento y orgulloso que puedo conversar con usted en un podcast como eso. Algo que para mí antes no era ni posible, ni imaginable, ni yo tenía un tema para comentarlo. Cuando eres capaz de comentar una historia que viviste y una historia que sabes que se repite día a día con mucha gente, y que tú puedes vivirla al máximo, aunque el costo es muy alto, y puede decir a la gente que por favor, o no por favor, es decir, si quieren aprender, eso es el camino, por ahí no vaya, como me dijo el maestro Albert, y en ese tiempo no lo entendí. Cuando yo quería, me acuerdo una vez, me acuerdo muy importante, esa frase muy importante que imagínate, pasaron años para entenderla, es una frase muy simple. Yo pregunté a un chico que está al Alejandro, Ujú. que está en el team de trading futuro. Yo le dije, Alejandro, ¿tú operas? Me dijo, no, yo no opero, yo opero un día martes, yo tengo mi empresa que hago eso. Y yo le dije, ¿pero por qué? Me dijo, porque operar es muy aburrido. Yo Ujú. miré, ¿cómo? Si es un apasionante, adrenalina pura, todo. Y ahora entiendo que operar es muy aburrido. Es demasiado aburrido. Uno cree que tiene que esperar y por eso está aburrido. No, aburrido porque la factura psicológica que tú esperas 6, 7 horas y metes una operación y pierdes, y sales normal, con sonrisa, porque tú sabes que la estadística es así, y que mañana puedes esperar 10 horas más y pierdes, y no tiene a quién explicar, decirle, ¿sabe qué es lo que pasa? Que la estadística que queda 6, yo gano 10, no tiene a quién explicar eso, pero a pesar de eso sales normal, haces tu vida normal, todo normal. Cuando llegues a ese nivel, ya no te acuerdas cómo era antes. Cuando llegas a estar aburrido, haciendo lo mismo, te das cuenta que ya no eres la persona de antes, no porque tú cambiaste, no porque tú fuiste al gimnasio e hiciste gimnasia, no porque te duchaste con agua fría, no porque dejaste de comer papas, no, no, porque es el único camino que hay, es la consecuencia de todos los, no sé cómo le llaman ustedes, cagazos, condoros, que tú cometiste, te van a llevar o aquí, o tú vas a abandonar y te vas. Eso es lo que pasa con mucha gente. Y yo la entiendo, y es lícito. Estar con ese dolor emocional durante mucho tiempo permanente no es algo agradable. Y si tú puedes evitarlo, evítalo. Yo no estoy diciendo que no, chicos, ¿sabe qué? Ustedes tienen que sufrir. No, no es el camino sufrir. Pero en el caso que tú no sabes lo que haces, y para aprender y entender lo que haces, y comprender muchas cosas y entender que tú solamente estás viendo el mundo desde una esquina chiquitita donde lo que te permite. Hay un video del maestro Vicent, yo siempre lo escucho, es como, no sé, se llama Solo presta atención, Ujú. así se llama, Solo presta Ujú. atención. Y en ese video él dice, no te has dado, tú no puedes ver todo porque no te has dado, no te está dado ver todo, tú puedes ver lo que puedes ver nomás, según tu experiencia, según tus emociones, según todo lo que aprendiste, pero tú no puedes ver la vida como es, tú ves la vida como eres tú. Uno cuando se para en la mañana frente a la vida cree que él sabe todo.
Y no, mira, no hay nada que enseñar a un hombre que cree que lo sabe todo. Claro, 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 No, claro. no hay nada que enseñar a un hombre. Estoy tratando de pasar punto a punto para explicar que cuando, después de que te quiebras y empiezas a hacer los pasos contigo mismo y todo eso, te das cuenta que para hacer trading o para ser un trader, eres un trader cuando lo único que te queda es ser un trader. Cuando ya no te queda nada más, cuando ya entiendes que no estás hecho para nada más que ser un trader. No estoy hablando de apretar el botón del mouse, no hablo de eso. ¿Qué Hablo, significa, qué significa para ti exactamente ser un trader? O sea, es decir, ¿tú cómo sientes dentro de tu piel, dentro de tus carnes, cómo sientes el hecho de decir soy un trader? ustedes me ves ahora y no sabes si perdí o gané Ujú. no sabes, no sabes si estoy bien o estoy mal. No sabes, porque yo soy capaz de cuestionar el ahora, el momento ahora. Ahora estoy conversando con usted. No estoy en el mercado. No sé qué está pasando en el mercado y no me interesa. Antes no. Antes yo estaba en el mercado 24/7. La única cosa que estaba en el mercado. Estaba con mi señora en el mercado. Estaba con mi hija en el mercado. Todo está en el mercado. Cuando empiezas a entender que el trading es una filosofía de vida, no es la pantalla, es una forma de vivir, forma de actuar frente a la gente, forma de actuar. Cuando llega una persona y te dice, ¿sabe qué, Tarek? Me gusta que hablemos porque me siento bien con tu experiencia. Cuando tú eras un borrachito que lo único que hacía tomar y fumar, y llegas a ese nivel, llegas a poder expresarte en una forma que la otra persona le hace bien. Cuando tu sueño ya no es hacer plata, sino salvar vidas, salvar gente, porque de donde llego yo trato de transmitirle todo lo que yo sé. No hablo de trading, hablo de que yo aprendí para que se dejen de matarse uno con el otro. Cuando eres capaz de salvar una vida, tu vida tiene sentido, tiene significado. Cuando yo mi sueño es hacer un canal para expresar la forma de transformarte, de ser un trader, apretando el botón comprar o vender o no, de ser ese personaje que puedes transformar vidas, porque ustedes lo que hacen, aunque no la ven, transforman vida. Yo la vi, yo la viví y yo la puedo decir desde una experiencia muy cercana que soy yo. Yo gracias al programa que tienen usted, ahora se va a ver como arreglado eso, pero no es así para nada. Es decir, yo entré al programa una persona y ahora soy una persona diferente. Y si me preguntas, Tarek, yo no sé si voy a comprar el Lamborghini, aunque no me gusta. Yo no sé eso. Pero yo sé que jamás volvería a ser el Tarek de antes. Y si eso quieres llamarlo perder o ganar, yo le dejo esa respuesta a ustedes o quien me escucha. Yo no sé cómo termina eso, porque no sé cómo viviré la vida que queda, pero yo sé algo, que yo no soy la persona de antes, no soy la persona que yo puedo juzgar, yo no juzgo, yo escucho y entiendo y comprendo y trato de lo que sé, decirle a la gente, sabe que hay otro mundo, hay otra vida, hay otra cosa, véalo. No que yo le diga a la gente, haz eso y haz el otro, no. ¿Sientes orgullo de esa transformación que has realizado? No es orgullo, porque no se siente orgullo, se siente sentido. Ujú, ujú. Hay mucha gente vive su vida y se termina normalmente, entra al trabajo, hace la guagua, hace los niños, la mete al colegio, se envejece, se enferma y se muere. Sí. ¿Está bien? Cuando tú dices, no, yo salí del Matrix a través de eso, porque eso te saca del Matrix. Sí o sí, tienes que salir del Matrix. Para bien o para mal, sales del Matrix. Pero cuando tú sales de eso y entiendes lo que eres tú y eres capaz de transmitir, ahora hay gente que llega a un nivel para transmitir las cosas que son.
es decir, nivel perfecto, y hay gente que empieza a transmitir cosas, no importa, el grano de arena igual está. No es cosa que tú te sientes orgulloso, no hay nada de orgullo en eso. Pero si alguien me dice, Tarek, pasarás todo lo que pasaste de nuevo para llegar a eso, la repetiré 1000 veces. ¿Tú Y crees no, que ahora ya has encontrado un sentido a todo eso que has vivido, ¿no? Y por lo que has pasado? ¿Tú crees que ese sentido, ¿no? De alguna forma es lo que definía Víctor Frankl, ¿no? ¿sí? Has visto que pasándolo mal, lo que siempre te va a guiar es tener un sentido a lo que haces, ¿sí o no? Hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido, no sé si lo Sí, conocen. sí, me refiero a Sí, este, sí, sí. sí, sí. De Ah, Víctor ya. Frankl, sí, sí. Y Bueno, la él verdad, en este caso, no, pero digo para la gente que no lo sepa, habla sí, del campo de concentración, o sea, que estuvo en un campo de concentración nazi. Y de sí, hecho era es un psiquiatra. psiquiatra que creó luego una tendencia nueva, ¿no? En la psiquiatría, pero que decía mucho esto, ¿no? Es decir, que la forma de sobrevivir, en ese caso al campo de concentración, ¿no? Pero claro, se refería también a la lucha psicológica que uno tiene con uno mismo para ver qué sentido, para qué tiene que vivir más, ¿no? O para qué tiene que levantarse mañana. Pues es encontrar un sentido, ¿no? Y en ese sentido, valga la redundancia, ¿tú crees que has encontrado ese sentido justamente en ayudar a los otros a que despierten de alguna forma y también vean que hay algo fuera de la Matrix? Mira, Albert Camus habla del absurdo que es la vida. Schopenhauer habla del absurdo que es la vida. Y tiene razón. Si usted lee a Albert Camus y lee a Schopenhauer, tienen toda razón. La vida es absurda, no tiene ningún sentido. Hasta que comprendes que tú puedes salvar a un gato. Si no lo haces, si no lo comprendes, la vida realmente no tiene sentido. Pero cuando tú eres capaz de salvar a un gato, eres capaz, es decir, tú dices, yo soy capaz de salvar a un gato. Dale mismo tu vida. Y a tu vida no se trata de ti, se trata que estás salvando a alguien que quizás puede tener sentido de su vida. Cuando yo soy capaz de nacer en el 1800 y tanto y salvar a un zurdo sabiendo que él puede ser un Beethoven y de repente se hace Beethoven, mi sentido no tiene, mi vida no es tanto, no importa tanto sentido a mi vida que si yo le doy o no. Pero lo importante es que tú salvaste a alguien que sí puede tener sentido en su vida y no tenga que esta complejidad que tienes tú y esta trauma que tienes tú y todo esto. Estás dando la oportunidad a alguien que puede usar su vida y darle un uso y un sentido mejor lo que diste tú. Olvida el trauma, olvida todo. Olvida de dónde yo vengo. Es mi problema. Ahí yo lo veo como lo arreglo. Pero si mi vida es capaz de dar sentido a alguien que puede estar feliz y hacer la vida, mira, tú puedes salvar la vida o puedes dar sentido a la vida de alguien que de ese alguien sale una familia perfecta, que hace un mundo mejor, que el mundo que sea más aceptable. Ya no se trata de tu vida, se trata, ya no se trata de dar sentido. Yo sé que uno tiene que pensar primero en él, pero cuando tú eres capaz, cuando entiendes que eres capaz de dar salvación a alguien que puede entender el valor de la vida y puede entender que vale la vida, puede entender y puede hacer mucho más en su vida, eso, eso sí vale la pena vivirlo. Y para entender eso tiene que ser capaz de hacerlo, porque no la entenderás. La vida no es una película donde te ponen una música de fondo y te muestran que eres el Superman que está salvando al mundo. No es así. No. Y tampoco que tú hablas con alguien y no es así. Tú haces el gatillo. Hay un gatillo que tú gatillas en la gente. Y la gente sola. Algún día recuerda y dice, gracias a esa persona yo entendí y me cambié. Y ahora estoy en tal parte. Tú puedes estar en el cárcel, pero viendo eso, viendo que tú gatillaste algo bueno en una persona y la salvaste, no importa dónde estás tú, tu vida tendrá sentido.
No importa dónde estás tú, tu vida tendrá sentido porque hiciste algo, marcaste algo. No que mi vida tenga sentido porque yo soy exitoso y tengo eso y tengo eso. No, ese quizás te puede llevar al aburrimiento, te puede llevar a cosas peores. Pero cuando tu vida ya tiene un sentido de otra persona, sí. Y ese, no orgullo, ese sentido que tú dices, valió la pena. Y esta palabra, valió la pena. Y otra palabra que te miran a los ojos dice, estoy muy orgulloso de conocerte, realmente. Esto no hay ningún trade en el mundo, no hay ningún tech profit en el mundo que te puede pagar. Nadie. Nadie. Ahora me preguntas si yo gané en el trading o perdí. Yo no sé. Ustedes pueden saberlo. Pero mi vida tendrá sentido porque creo. Y estoy seguro que algún día voy a afectar y voy a dar sentido a otra gente que realmente puede hacer mucho. Empezando desde mi familia y terminando con gente que quizás no lo conozco aún. Pero que te abracen y te dicen estoy orgulloso, gracias. Ese no tiene precio. No sé por qué llegamos al tema sentido. Bueno, es muy bonito llegar a eso, sí, sí. Claro. Muy Es la bien, pues, parte. claro, Tarek. Y es que, claro, tu proceso de, al final, hasta llegar a este punto, has pasado por, o sea, supongo que quien te escuche va a notar que has vivido mucho, pero también has buscado muchos caminos y has encontrado muchas fuentes distintas de las que has bebido, de las que has descartado, de las que has tomado algo, ¿no? Has aprendido de muchos sitios. De hecho, eso es vital, ¿no? Es una mente curiosa. A ver, yo que te conozco de hace tiempo, pues eres una mente muy curiosa, ¿no? Muy curiosa. Y eso probablemente te ha hecho superar todas esas dificultades, ¿no? Eso es fantástico. Finalmente, ¿vale? Aquí siempre pedimos fuentes, digamos, de donde tú has leído cosas, te ha inspirado o te ha marcado, ¿no? De alguna forma, como en este caso, como operador en el trading, pero como has tú dicho, el trading te ha enseñado cosas de la vida, ¿no? No solo de los gráficos. ¿Qué referencias podrías decirnos de libros, de documentos, de historias de lo que has vivido? Mira, la verdad, cuando era muy curioso para aprender, no era porque yo quiero saber algo que me sirva y sirva además, no. Yo quería aprender porque quería sacar todo lo eh, 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 como sacar todas las posibilidades que pueden ser, entonces yo aprendía que no es eso, entonces llegué hasta estudiar física cuántica, llegué hasta estudiar Joe Dispenza, leer de Tracy, de todo el mundo, pero no lo hacía porque yo realmente creía en física, no, yo lo hacía porque, pucha, quizás que eso es el camino a donde me va a llevar a apretar y tener el top profit. Porque por eso hacía, no. Pero después con el tiempo comprendes que es un placer aprender y un placer saber más día a día y que realmente no sabes nada. Y lo único que sé, que yo no nada sé. Entonces, cuando entiendes eso, aprender ya es un placer. Pero yo no lo hacía, es decir, cuando yo lo hacía, no lo hacía porque yo ahora es un placer leer de alguien. No. Lo hacía porque yo quería, porque es el único camino que me lleva. Yo en Chile, imagínate, en Chile hace mucho frío y yo llegué a ducharme con agua fría creyendo que duchar con agua fría te abre la mente y te hace ver cosas que me explico. Es decir, duchar con agua fría es algo te beneficia a la salud, pero no te va a hacer trading. No. Es decir, me Ojalá explico, pero fuera yo lo así. hacía pensando que ese es el camino. Si ustedes me decían, ¿sabe qué? Tiene que correrte, no sé, 7 kilómetros a través de un árbol y hacer un ritual, no sé qué, yo lo hacía. Es el camino, ¿ya? Pero con el tiempo, buscando eso, para aprender, empecé a gustarme de física cuántica, a gustarme de Joe Dispenza, a gustarme de Tracy, a gustarme mucha gente. Leí un libro
de John, se llama Deja de joderte la vida. Ujú. No sé si la conocen. Sí, ahora no, sí, pues me suena, sí. Es un libro genial. Es un libro que te enseña, pero con palabras, es decir, un mal educado escribió un libro y te la dio así. Es decir, ese libro te habla sobre lo que tú estás haciendo, si va a hacer lo mismo siempre y no anda esperando resultados diferentes, es una estupidez. Si tú quieres cambiar, por favor, deja de hacer lo mismo. Si quieres ser un león, si eres un ratón y quieres ser perdón, si eres un gato y quieres ser un león, deja de tener apetito por las ratas. Haces la cosa como corresponde porque no te crees que eres el bacán y el elegido, ese tema de Neo, que eres el Neo, ese no pasa. Entonces ese libro te la muestra así con un poco de crueldad el camino a hacer, las afirmaciones y todo eso. El poder de la hora, ustedes ya la conocen, este libro es muy importante. Khalil Gibran son libros árabes, hay un libro que se llama El Profeta de Khalil Gibran, también Friedrich Nietzsche, a mí me gusta, pero sobre tienes inteligencia emocional, tienes hábitos atómicos, tienes el Club de 5 de la mañana, el 48 leyes del poder, aunque no estoy de acuerdo con ese libro, pero igual lo leí. Pero tienes Trading is the Zone, de McDouglas. Perdona, pero para el recorrido que has hecho en el trading, ¿tú crees que has aprendido más de libros de trading o libros de fuera del trading? Fuera del trading. Yo no, es decir, fuera del trading. Yo, es decir, sigo al canal de usted porque no habla en trading. Es que cuando comprenden que el trading no tiene nada que ver, es decir, sí, es gráfico, es plata, sí, pero no tiene nada que ver con eso. Cuando comprendes esto, que algo que yo no puedo explicarlo, no sé cómo explicarlo, pero cuando comprendes que no es nada que ver una cosa con la otra, ahí entiendes que leer sobre velas y patrones y... De hecho, Trading in the Zone no habla mucho de trading, sino habla de psicología del trader. Y los libros de hábitos atómicos mira, en hábitos atómicos voy a decir algo. Habla de que pone un hielo en una pieza y por 25 minutos, al minuto 24 no pasa nada, al minuto 23 no pasa nada, al minuto 20, 19, hasta llega al momento 1 y al momento 0 se derrite. Entonces, en el trading es lo mismo, tú puedes estar años o meses haciendo algo y no ves ningún resultado. Y de repente, a mí me pasó eso, de repente, no es de repente, pero de verdad, así, te sientes así, como de repente empiezas a ver otras cosas y empiezas a ver resultados. Pero es de repente. Uno cree que es de repente, pero yo creo que es acumulación de cosas. Claro. Entonces, en hábitos atómicos te explica eso sobre los ciclistas franceses y todo eso. Entonces, te explica eso. Y el club de 5 de la mañana también te lo explica. Pero cualquier libro que lees, lo que sea, el único libro que te puede dar unas ideas, pero vivirla es otra cosa, depende 100% de ti. Pero 100%. Claro, tienes que llevarlo a la práctica. O sea, de poco sirve el conocimiento si luego no eres capaz de aplicarlo. Y ahí es donde realmente tienes que remangarte. Y si la llevas a la práctica cuando comprendes que la única forma de hacer o de ser es llevarlo a la práctica. Que no hay otro camino, que por casualidad no va a pasar. No sé si mi idioma me ayuda a que me entiendan ustedes. Sí, perfectamente. Claro que sí, sin lugar a dudas. De hecho, es algo que repetimos bastante a menudo al final. De hecho, fíjate que has hecho como una definición de lo que intentamos hacer con Trading Antifrágil, ¿no? Quizá lo has explicado tú mucho mejor que lo que hemos explicado nosotros. Lo has explicado muy bien. Es decir, que intentamos hablar de trading sin comentar nada acerca del trading específicamente, técnicamente, que es como todo el mundo... Es que técnicamente la puedes aprender en 10 minutos, en 15 minutos, en 20 minutos. Es decir, no sé, en 3, 4 meses puedes saber todo lo técnico que, entre comillas, te sirve, pero... Bueno, pero de alguna forma es lo que tú has comentado, ¿no? Que esa es la parte cómoda. Si tú sabes que te aprendes una técnica, un método, lo que sea, por complicado que es,
tú ya sabes que tú vas a aprender eso, ya está. Es como que dame la garantía, ¿no? Sello oficial de garantía, y ahí cuando acabe yo ya me hago rico, ¿no? Claro, eso es lo que piensa la gente, ¿no? Con lo cual, la gente identifica eso primero con el trading. Si le hablamos de todo esto que le estamos hablando hoy, ¿no? Es que Va no a le quedar, gusta. claro, va a No, quedar como un poco... Y no hay además, Lamborghini, no hay piscina. exacto. No hay... Y además es aburrido, que tú lo has dicho muy Sí, bien, ¿no? Y además aburrido, ¿cómo me lo vendes? O sea, me lo vendes fatal, ¿no? Sí, sí, sí. Es así. lamentablemente. De hecho, yo me pongo en el lugar, si yo estoy entrando al mundo del trading y veo tres chavales hablando de esas cosas, ya no tiene otra cosa de hablar. No, no hay un Sí. gráfico por ahí. No hay un indicador mágico. La EMMA mágica no, no Sí, eso existe. es. ¿Y, y qué le dirías si te encuentras con esos chavales que acabas de poner, que acabas de ejemplificar, ¿vale? Como metáfora, y están ahí bloqueados, están o quebrados o a punto de quebrar, como hemos comentado antes? ¿Qué les dirías para que sean capaces de rearmarse o de alguna forma de salir del pozo en el que están? Cuando estás en la tormenta y sales de la tormenta, no serás la misma persona que entraste. Ujú. De eso se trata la tormenta. Es de Murakami, ¿eh? Sí. Sí. Ujú. Sí, sí. Es decir, yo para mí esa frase me ayudó mucho. Y la frase de Henry Ford que dijo, si crees que puedes o crees que no puedes, estás en el correcto. Correcto. Eso es. La verdad, no hay palabras que te puedan enseñar sobre el dolor transformador. No hay nada. Usted tiene que probarlo, aceptarlo y entender que es el camino de renacer. En mi país hablan de, ¿cómo se llama ese? El grano que hacen el pan, ¿cómo se llama? El trigo, ¿quieres decir? El trigo. Ujú. El trigo tú cuando la pones en la tierra tiene que morir. Ujú. El trigo muere y de ese trigo nacen muchos trigos más. Y la mariposa también, antes de Sí, ser parecido. mariposa, también La muere, yo crisálida. creo, o se pasa en un... Y hay un águila que a los 40 años rompe su pico, saca su pluma, rompe su pie Ujú. para, para renacer de nuevo. Los búfalos, cuando ven una tormenta, ellos van a la tormenta, no la esperan, van, la enfrentan. Y son ejemplos de la naturaleza, que es la más sabia para mí. No es algo que yo le estoy inventando, le estoy diciendo yo, que yo lo descubrí yo, no, no, no. Está en todos lados. Observen, observen. Que ellos observen y van a ver la respuesta en todos lados. Pero que vean, que miran a dónde hay que mirar. Y la van a ver. Claro, de alguna forma tienes que resurgir de tus cenizas, ¿no? Con la de Fénix, pero para eso, tienes que llegar a ser cenizas, tienes que consumirte. Ahora, tener un mentor es algo muy importante, demasiado importante. No hagan el camino solitario porque Ujú. realmente es duro. Eh, si tienen un mentor, si pueden tener el lujo de tener un mentor, escucharlo, no hacer oye, yo vengo aquí, yo soy mío, mira mentor, yo voy a cambiar todo. No, no hagan eso. Es decir, no, no son eso, no somos eso. Ujú. Pues, Tarek, yo creo que has explicado fantásticamente bien toda tu historia. Te agradecemos mucho que hayas explicado esto abiertamente, porque creo que esto ya lo comentamos también en privado, ¿no? Y es que mucha gente no es capaz o no quiere explicar todo esto. Y eso es lo que demuestra de alguna forma pues tu proceso de evolución, ¿no? Y de proceso de crecimiento. Que eso es lo más chulo, ¿no? Cuando hablamos en formación de trading, yo hay algo que siempre me quedo con el hecho de que tú te podrás dedicar o no al trading después, pero lo que aprenderás con todo esto te valdrá para absolutamente todo, ¿no? Y eso realmente es lo más importante, aunque desde fuera, pues evidentemente se verá directamente solo el dinero y ya está, ¿no? Sí. Pero
es fantástico tal y como lo has explicado, porque has explicado todo un proceso de principio a fin. E incluso, fíjate que yo creo que lo que has hecho es una definición perfecta del concepto de antifragilidad que queremos divulgar desde aquí, ¿no? Llevado al trading, justamente, porque en tu caso, pues el trading, digamos, o tu vida te lleva al trading y el trading te ayudó a tu vida, ¿no? Con lo cual, eso es totalmente fantástico. Muchas gracias por haberte brindado a la entrevista, Tarek. Gracias a ustedes que me dieron la oportunidad de hablar. Es como que sientes así que lo único que quieres es hablar. Es como que algo guardado y tú tienes que decirle a la gente un testimonio que, por favor, mira, eso me pasó, pero como puede hablar con una o dos personas, pero ahora ustedes me dieron la oportunidad, de verdad estoy muy agradecido y puede explicar algo que antes que era como un tabú es tuyo. Entonces, ahora poder hablarlo así y decirlo así, para mí es fantástico. Para mí es de verdad, un orgullo y estoy muy agradecido de ustedes que me dieron esa oportunidad que de verdad me sorprendió, pero estoy muy agradecido. Gracias, Vale. Tarek. La verdad es que sí, Y la por verdad es favor, que sigan en ese camino, por favor, sigan en ese camino. Ahí tienen un ejemplo. Podrán tener muchos ejemplos. Siguen en ese camino y yo sé que lo van a hacer y lo van a hacer muy bien. Yo tendré mi historia que contarles y ustedes tendrán muchas historias, muchísimas, que, que sí vale la pena su vida. Claro que sí. Muchas gracias, Tarek. De nada, señores. Hasta gracias, Tarek. pronto. Un abrazo. Un Nos abrazo. vamos, un abrazo. Chao. Bueno, Albert, ¿qué te ha parecido? Tarek, un fenómeno. Genial, ¿no? Tarek, ya lo conocemos mucho, ya lo hemos comentado en la introducción, pero claro, lo hemos tenido de alumno mucho tiempo, lo conocemos bien por eso, porque lo hemos tenido cerca y el proceso de evolución, a ver, no lo hemos vivido con el detalle que él lo ha explicado, ¿no? Ujú. Yo creo que ese detalle es súper valioso y es o sea, es desnudarse ante todos, Sí. explicarlo de esa forma, también por la cultura de la que viene, ¿no? Ujú. Y digamos que esa parte de camuflar un poco emociones, ¿no? Que también lo ha comentado un poco, que tiene pues la cultura, ¿no? Árabe, pues es más ocultista en ese sentido, ¿no? Ujú. Y hostia, tal y como lo ha vivido él y cómo lo expresa, hostia, yo creo que es alucinante. La verdad es que sí. Además, a mí me ha resultado curioso el hecho o sea, de su procedencia, de su historia de Siria y demás, ¿no? Cómo de alguna forma le ha perjudicado, ¿no? En el proceso de transformación. O sea, mm, al final tener tan arraigado ese instinto de supervivencia, ¿no? Luego le ha aflorado demasiado frente al mercado, ¿no? Y ha tenido que hacer quizás un trabajo extra con respecto a pues, cualquier otra persona, pues eso, que venga de un entorno más cómodo, eh, más acomodado, digamos, ¿no? Todo el mundo tiene que transformarse, por supuesto que sí, pero creo que me resulta interesante porque en un principio yo personalmente en la cabeza tenía la idea de que, bueno, pues como viene de un entorno tan duro, tan duro, tan duro, pues bueno, al final sí que tendrá facilidad para adaptarse. Pero no, mira, curiosamente, la sensación que me ha dado es que no, lo tenía tan arraigado, ¿no? Esa necesidad de sobrevivir, que incluso frente al mercado le afloraba con más intensidad. La verdad es que es muy, muy interesante. Bueno, eso como esa autodefensa constante ante Mm. todo peligro, ¿no? Sí. Que luego, pues trasladó al trading, ¿no? El trading me genera, pues, inseguridad, ¿no? Y de alguna forma se autodefiende, ¿no? Pero como dices tú, claro, estaba tan acostumbrado a eso que con el trading hizo lo mismo, ¿no? En un principio. Y entonces ese desaprender, ¿no? Sí, Descablear eso su es. mente para poder adaptarse a este mundo incierto. De alguna forma es morir y volver a nacer, ¿no? Bueno, de hecho, él lo ha explicado casi de esta forma, ¿no? O sea, morir, aceptar que algo en ti muere, ¿no? Para Ujú. poder rearmarte otra vez y poder escalar, ¿no? Es que de alguna forma yo creo que también ha ejemplificado lo que decimos siempre, ¿no? Que desgraciadamente uno necesita algo que te marque mucho, un hecho que emocionalmente Mm. sea muy crítico para ti, para poder
entonces trabajar en lo que tienes que hacer, ¿no? Correcto. Hasta ese momento tú no lo haces. Cuando te ves ya en ese punto, o te caes o prosigues y puedes hacer cosas en el trading. Claro, ahí, o sea, es que además la metáfora que usa con el concepto de quebrar es fabulosa en ese sentido. Porque claro, Pero ¿no crees que lo estaba todo el rato analizando como el fracaso? O sea, era quebrar como fracasar. O sea, estaba haciendo el sinónimo todo el rato. mm, Como fracaso, sinónimo de fracaso. sí, pero, o sea, ¿te refieres en término negativo? Es decir, Correcto. como En el algo. sentido de, por ejemplo, decía, claro, el fracaso, Ujú, visto desde nuestro punto de vista, quizás, ¿no? En ujú, lo que hacemos del fracaso es un, digamos, un camino que no tienes que, o sea, es algo que estás viendo que no es la vía por lo que tienes que ir. sí, Ya sabes que si fracasas, ya sabes que ese no es el camino y tienes que conducir por otro camino. Es ujú, como una oportunidad de descubrir realmente el camino que debes seguir, ¿no? ujú, Pero muchas veces pues, se identifica el fracaso como algo negativo, muy, muy negativo, algo que tú quieres evitar, ¿no? De alguna forma. ujú. Y de alguna forma estaba como en esa, ¿no? Pero yo ahí no, o sea, no lo identifico tanto en ese contexto, sino más como el hecho de, o sea, ese fracaso, ¿no? Como algo que realmente te golpea, ¿no? Te golpea, te deja noqueado de alguna forma y te tienes que reconstruir, te tienes que rearmar. Entonces, claro, muchas veces, o sea, hablamos o sea, se pierde una cuenta, se fracasa, lo que sea, o pierdes una cuenta fondeada, por ejemplo, pues al final sí, vale, es una pérdida, ¿no? Pero, o sea, él creo que lo que intenta transmitir es el hecho de, no, no, el mercado te golpea, el mercado te golpea y te deja tirado en la lona, ¿no? Y eso es quebrar, ¿no? Quebrar física, quebrar emocionalmente, quebrar monetariamente, claro. Yo creo que lo que intenta trasladar es esa crudeza, ¿no? Y el hecho de vivir esa crudeza, ¿no? Es lo que realmente te hace luego cambiar de paradigma y decir, hostias, tengo que mover algo diferente. Tengo que buscar una palanca distinta porque las que estoy tocando hasta ahora no funcionan. Creo que ese es el enfoque, ¿no? Que igual sí que parece desde fuera como esa parte más negativa del fracaso, ¿no? Como tratando de eludir el aprendizaje, pero yo creo que él lo orienta en ese sentido, en esa línea de, no, tienes que vivir esto, o sea, tienes que sentirlo dentro de tus carnes para que realmente te des cuenta de que tienes que hacer algo diferente. Que no sabes lo que es, pero tienes que hacer algo diferente. Y ahí es cuando realmente empiezas a buscar y empiezas a indagar y es cuando empiezas a transformarte. Yo creo que va Ujú. por ahí. Claro, su proceso es muy chulo, o sea, porque o sea, es muy extremo, digamos, ¿no? Eso es. Pasa de caer bajo cero a estar como el rey del mambo, ¿no? O sea, Ujú. Sí. ha estado en todos los extremos, que es, yo creo que fruto también del origen, ¿no? Como decías tú también. Ujú. O sea, eludes esa parte de pobreza y de amenaza continua Ujú. y lo que te queda es el estrellato de alguna forma casi directo, ¿no? Pero entre medio, ¿no? Y ese es el gran qué, hay el gran aspecto que es el merecimiento, ¿no? Y Sí. ese merecimiento, pues lo que le ha marcado de alguna forma más, ¿no? Mm, ¿Por qué? Porque viene de esas raíces, es como que no se merece tener un mundo occidental mm, opulento mm, y eso le ha ido en contra de alguna forma, ¿no? ujú, Hasta que has salido un poco de esa inercia, que es realmente lo complicado. mm. Pero claro, ha bebido de miles de sitios, ¿no? Y eso le ha hecho crecer, inevitablemente. Pero fíjate además, luego incluso en la parte romántica de todo esto. Al final, él se ha transformado, ¿no? Y lo que comentaba de, pues eso, de buscar el sentido, ¿no? De esa parte altruista, ¿no? El querer ayudar a su pueblo, ¿no? El querer ayudar, aunque solo sea a una persona, ¿no? Aunque solo sea ese gato, ¿no? Pero en este caso, ayudar a alguien a salir de la Matrix, ¿no? A darse cuenta de que, no, que Mm. por ahí no es, ¿no? Hay que seguir el camino que hay que seguir. O sea, y se puede lograr y se puede alcanzar, pero a mí esa parte
o sea, no tiene absolutamente nada que ver ni con gráficos, ni con ganancias, ni con dinero. O sea, realmente es muchísimo más intenso, muchísimo más profundo y muchísimo más bonito que cualquier otra cosa que te puedas acercar al trading pensando que es eso. Bueno, pero Material. tal y como lo ha explicado, ¿no crees que también es la forma en la que alguien desde fuera que no está en el trading directamente o está empezando va a ver de lo que es capaz el trading? Es decir, dónde puedes llegar a través del trading, no solo a nivel de gráficos, sino que te puede llevar a esos niveles de autoconocimiento, de buscar sentido a lo que haces, de, gracias al trading, pues ver que ese mundo ahí afuera es mucho, mucho más de lo que habías visto hasta ese momento. Digamos que el trading lo que te ha hecho es insuflar como esa ayahuasca, ¿no?, que Sí. comentábamos en el episodio anterior, que te hace ver aquello que estaba ahí pero no veías, ¿no? Sí. A nivel de sentimientos, a nivel de emociones, o sea, algo muy crecido que no había sido capaz de notar, ¿no?, hasta ese momento. Pero ver esa foto inicialmente no es trivial, bajo mi punto de vista. Yo Ah, creo que no, y mucho menos actualmente con lo que es el trading tal cual se presenta. Al final pues, se focaliza todo mucho más en el resultado, ¿no? En el Lamborghini, que comentaba él, ¿no? En hacerte rico y francamente, nada tiene que ver con eso. Nada tiene que ver con eso. Es muchísimo más enriquecedor, y muchísimo más profundo que cualquier dinero que obtengas. totalmente de acuerdo. Sí. Pues fantástico, o sea, ha sido una experiencia muy, muy interesante con Sí, Tarek, se lo agradecemos, ¿no?, al final. sí, la verdad es que sí. Y bien, pues nada, experiencias como estas son las que valen la pena, ¿no?, seguir y Sí. seguir este tipo de casos, testimonios y estas entrevistas que nos hacen aprender a nosotros como los que más, ¿no? Y además él, o sea, él es profundamente agradecido para con el trading, para con nosotros, para con todo el mundo. Yo creo que eso es de agradecer, incluso prestarse a venir aquí y demás. La verdad es que muy, muy interesante. Siempre se sacan cosas muy, muy positivas, la verdad. Sí, fantástico. Pues nada, Joséan, aquí terminamos Muy con bien, este episodio que ha sido también de los chulos. estupendo, estupendo. Muy bien, pues nada, Venga, vamos preparando el siguiente. hasta el siguiente. Venga, Y hasta aquí el episodio de hoy. Estamos enormemente agradecidos de que hayas escuchado este podcast hasta el final. Si te ha gustado, nos ayudaría muchísimo que le dieras a me gusta si estás escuchando este podcast en YouTube, o 5 estrellas si lo escuchas en Apple Podcast o cualquier otra plataforma. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales donde vamos colgando contenidos de interés. Y por supuesto visitar nuestra web tradingantifrágil.com. Y sobre todo, no olvides apuntarte gratuitamente a nuestra newsletter, donde encontrarás contenido extra de estos y otros capítulos, así como otros contenidos que iremos ampliando. Podrás encontrar todos estos datos en la descripción de este capítulo. Recuerda que esto es Trading Antifrágil, el podcast donde los problemas, las crisis y el desorden no te hunden, sino que te hacen mejor trader. En los próximos episodios tendremos también unos invitados muy especiales. No te los pierdas. Hasta el próximo episodio.